Y en Juan 4:21 él lo planteó y lo proclamó de esta manera. En Juan capítulo 4, versículo 21 al 26, dice la preciosa palabra del Señor, los adoradores que Dios busca. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? También el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Gracias, Señor, por esa palabra viva que tú nos envías con propósito y que nunca vuelve vacía. Muévete libremente en medio de nosotros, glorifícate, Señor, edifícanos y llévanos no solamente a oírlo, pero a obedecerlo, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muchos adoran aquí, muchos adoran allá, muchos tienen sus lugares especiales de adoración, pero aquí el Señor estaba hablando de una relación, más que simplemente cantar, alabar, adorar. Y Jesús, en este caso, no estaba hablando en un templo, no estaba hablando en una sinagoga, no estaba hablando con los expertos religiosos. Él estaba hablando con alguien que era menospreciado, una mujer tratada como no apta para la sociedad. La hora en que ella iba a buscar agua tenía que ser a la hora que menos iba gente a buscar agua. La gente iba temprano en la mañana y ella fue a esta hora porque sabía que no iba a haber tanta gente. Precisamente Jesucristo llega ahí no por casualidad, sino por causalidad. Y Él llega ahí con propósito bien definido. Usa un lugar de acceso común, público, como el Señor nos animaba esta mañana en el estudio bíblico dominical, que debemos tener en cada oportunidad, aunque sea un lugar que no parece accesible para hablar con alguien de Jesucristo. Jesucristo nos da el ejemplo que nosotros en cualquier lugar podemos compartir su palabra viva y eficaz. Y es por eso que esto no era una relación, una conversación con una gran multitud. El Señor predicaba también a grandes multitudes, a grupos pequeños, a sus discípulos, pero ¿sabe qué? Jesús siempre da ejemplos de un trato individual, personal. Si usted se fía en la palabra del Señor, Él tiene esa cualidad, siempre le interesa una comunión personal, individual. Y por eso está aquí hablando en el verso 21. Después que ella hace su explicación religiosa, nosotros aquí, ustedes allá, Jesucristo le dice, verso 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La mujer pensaba que el asunto de la adoración dependía del lugar, y Jesús hace este replanteamiento. La adoración no está limitada al santuario, al templo, no depende de una iglesia física, no depende de una ubicación. Puede que sí se pueda hacer en una iglesia, estar congregados y no se está adorando. Se está en un ritual religioso, haciendo lo que todo el mundo hace. Si cantamos, cantamos, si aplaudimos, aplaudimos, si recitamos un versículo, recitamos un versículo. Jesús estaba hablando de que esas cosas se pueden dar sin que haya una verdadera adoración. Y él por eso habla de
los verdaderos adoradores. No porque la gente no adoraba, no porque la gente no se congregaba, sino que había un tema que al Señor le interesa, que nuestra calidad de adoración sea más profunda. Observe que Él le está diciendo que esto comienza en el corazón. Y en el verso 22 le explica por qué tenía que ver con un razonamiento, tenía que ver con un entendimiento de un conocimiento. Observe el verso 22 para que usted se dé cuenta que a Jesucristo le interesa que usted no solo alabe por alabar, porque tiene boca y alaba. No, no, no. Más que eso, en el verso 22, eso hace un énfasis aquí que dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y aquí estaba hablando Jesús de que si vamos a orar entendiendo lo que estamos orando y con quién y a quién estamos orando. Que si vamos a cantar sabiendo. O sea, algunos no ven la lógica aquí porque hay que usar el entendimiento y el conocimiento. Observen 1 Corintios, versículo 15 del capítulo 14. En 1 Corintios, este es el énfasis que Pablo aclara a la gente que oraba en lengua y qué exaltación. 1 Corintios, capítulo 14. Era un tema de que todos querían orar en voz alta y en lenguas extrañas. Y Pablo llega con este testimonio en 1 Corintios capítulo 14, verso 15. En medio de toda esa tertulia y ese arrebato, pensaban que el que más gritaba, que más hablaba en lenguas extrañas. Y Pablo dice, pongan cuidado a esto, 1 Corintios 14, 15. En ese contexto, Pablo le dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, porque todos señalaban que era un mover del Espíritu, por eso que estaban todos encendidos en hablar en lengua. Y Pablo aquí aclara, dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, sabiendo que estoy hablando con Dios, pero también dice con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero ¿cómo debemos cantar? Estoy inspirado, el Espíritu se está moviendo en mí y yo estoy alabando. El Señor está diciendo en su palabra, ponga cuidado, hágalo con el Espíritu, pero cantaré también con ¿qué? Con el entendimiento. Aquí muchos dicen, bueno, pero yo quiero cantar, yo quiero alabar al Señor. Sí, pero entiende qué estás cantando, para quién estás cantando, cuál es el mensaje en esa alabanza. ¿Entiendes lo que lees? Le decía Felipe al eunuco. ¿Entiendes lo que canta? A veces cantamos y no estamos entendiendo. El Señor te está diciendo, ora en el Espíritu, eso está bien. Canta en el Espíritu, eso está bien, pero hazlo con entendimiento. Por eso Jesús en Juan capítulo 4, versículo 22, le dice, sí, claro que ustedes se reúnen para adorar. Sí, claro que ustedes alaban, cantan y comparten la palabra, pero yo creo que tú sepas que muchos de lo que están haciendo no están conscientes, no tienen el conocimiento, no tienen el entendimiento. Juan capítulo 4, versículo 22. Pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesucristo estaba hablando de entender lo que se estaba haciendo en el santuario, sea donde se haga. Profundizar. La adoración verdadera nace en el conocimiento de Dios. La apariencia no es suficiente de que estamos cantando, pero hay que tener una conexión con Dios, que está conectado con Dios. Y esa conexión es lo que dice el verso 23. ¿De qué se trata esa conexión? El verso 23 ahora lo explica. Conocimiento, entendiendo lo que estamos cantando, pero con conexión. Juan 4, 23. ¿Cuál es la conexión?
Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre como. Ahí está la conexión. En espíritu y en verdad, porque también a tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando adoradores, pero no cualquiera clase de adoradores. Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Que no es emocional, que no es externa, que empieza ¿dónde? En el corazón con el espíritu. De espíritu a espíritu. ¿Cómo así? Romanos capítulo 8, versículo 16. Ahí está la conexión. Romanos 8, 16. ¿Cómo es que vamos a adorar en espíritu y en verdad? Romanos capítulo 8, versículo 16 nos va a decir cómo es la conexión. La conexión en Romanos capítulo 8, versículo 16 es de espíritu a espíritu. Lo dice la palabra del Señor. ¿Cómo es la conexión esta para la adoración? Romanos 8, 16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí no tenemos ningún aparato para quien está conectado con el Señor. Pero el espíritu dice, este está conectado, este es hijo de Dios, este sí está en comunión con el Espíritu Santo. Amén. Y ahí están los verdaderos adoradores, los que lo adoran como en espíritu y en verdad, porque el espíritu es el que dice a nuestro espíritu. No, yo pensé que el pastor me iba a decir si yo era el que estaba conectado en el... No, ¿es el trabajo de quién? El Espíritu Santo. Amén. Y él te va a decir, tú eres hijo de Dios, tú sí estás adorando en espíritu y en verdad. Y la parte que nos llama la atención de lo sincero, de lo profundo, que no depende de la música, no depende del ambiente, sí puede estar muy bonito, pero la música y el ambiente no es todo. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas, hermano? ¿Dónde estaban Pablo y Silas cuando estaban adorando? Ahí no había músicos, no había guitarra, no había violines, no había una orquesta. Pero estaban conectados con el Señor, que cuando se dio el terremoto y todo tembló, ¿para dónde corrieron los presos? A donde estaban Pablo y Silas conectados en adoración. Una adoración en espíritu y en verdad. Eso es lo que provoca que en esta inestabilidad que tiene el mundo, que la guerra va, que sí ya se resolvió, que no se resolvió, que no sabemos qué va a pasar. Pero el pueblo de Dios sigue adorando y alabando al Señor. Amén. El que sirve al Señor no teme a lo que pueda hacerle el hombre, porque mayor es el que está con nosotros. Entonces puede adorar en espíritu y en verdad, porque está confiado en lo que dice la palabra, que la palabra de Dios es firme y fiel. FF, firme y fiel. Y es verdadera. No es que tiene la verdad, es la verdad. Entonces cuando usted adore, procure que su adoración tenga una base bíblica. Usted me dice, pero pastor, ¿usted por qué le da tanta importancia que si la palabra con la adoración y la canción, cuando nos ponemos a buscar la canción? No, pero esa sí, está bonita, pero no solo debe estar bonita, debe estar conectada a la palabra que el Señor quiere que profundicemos. Y por eso es tan importante adorar en espíritu y en verdad, conforme a la palabra. Ay, que a mí me gusta esta canción que suena bonita. Ese no es lo más importante. Lo más importante es si está basada en la palabra, es para la gloria de Dios, para la edificación del pueblo, que pueda tocar un corazón que está angustiado y necesita un consuelo del Espíritu Santo. Por eso debemos hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Tiene sentido lo que el Señor nos enseña en su palabra? Y luego, adorar en lo más profundo es una demanda del Señor. Saben que el Señor sí se fija en lo que le adoramos. Fíjense en Mateo 15, 8 al 9, Jesucristo, otra vez, pero citando a los profetas. Mateo
15, 8 al 9. ¿Cuál es el énfasis de Jesucristo? Así que la adoración, que la canción más bonita, no necesariamente. Pero la canción, Mateo 15, 8 y 9, es que sea de corazón para el Señor. Mira la importancia que le da Jesús a la adoración, porque el pueblo de Israel tenía esa inestabilidad. Iban como con las circunstancias. Mateo 15, 8 al 9. Estaban haciendo énfasis en que los discípulos no se lavaban las manos. Ese era el contexto de esta proclamación de Jesucristo. Y Jesucristo les cita a los profetas. ¿Están preocupados que no se lavaron las manos? Esa es su preocupación. Jesucristo hace en ese momento este planteamiento en Mateo 15, 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estos fariseos habían agarrado la ley, le habían agregado cualquier cantidad de procedimientos y las cosas que cómo hay que hacerlo, si de pie, sentado o acostado. Habían puesto letritas tan exigentes que ni ellos mismos podían cumplirlas, pero estaban exigiéndole al pueblo. Y Dios, a través de Jesucristo, estaba diciendo: lo que quiero es una relación de corazón, no de labios y de oídos, para que los hermanos oigan lo que quieren oír. No, que los hermanos oigan lo que Dios hace a través de mí. Esta era la adoración que Jesucristo le estaba haciendo énfasis a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículos 23 al 24. Juan capítulo 4. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, Juan capítulo 4, versículo 23, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca. Ustedes se dan cuenta que lo que se está planteando aquí es una interacción, hermano. Esto no es un one way, esto no es en una sola dirección. Recibe toda la alabanza y toda la adoración que tú te mereces, Señor, y se acabó. No. La interacción que el Señor quiere en la adoración, ¿sabe cuál es? Tú lo buscas y Él te está buscando. Amén. Dios no se anda escondiendo de nosotros. Dios no juega a la escondida con nosotros. Si lo buscamos en espíritu y en verdad, ¿qué va a hacer Dios? ¿Cuál es la parte del Señor hacia nosotros? Él también nos anda buscando. Hermano, cuando usted entiende esto, usted va a participar en una adoración, en una alabanza, sabiendo que Dios está propiciando una interacción. ¿Cuál es la interacción, hermano? Yo lo adoro en espíritu y en verdad. Y Él me anda buscando también en espíritu y en verdad. ¿A cuánto le agrada saber que estamos en una interacción que Dios quiere realizar en nuestras vidas? Amén. Esto no es solo su esfuerzo hacia Dios, pero es que Dios también se extiende hacia los que le buscan en espíritu y en verdad. Este era el énfasis que Dios está buscando a tales adoradores. ¿Pero qué adoradores? ¿Será con talento? Que en mi país sí hay talento. Que American Idol sí dice, no, que para un Grammy. No. Es para que Dios se conecte conmigo, porque Dios habita en medio de la alabanza. En medio de la alabanza, Él habita. Y Dios está buscando que voces bonitas. No, está buscando un corazón que le adore en espíritu y en verdad. Que lo haga dándole lo mejor de lo que Él se merece. Que lo glorifique. Dios no está buscando espectáculo, bombo y platillo y luces. Hay iglesias que ya tienen todo esos artefactos así luminosos. Lo más importante es si lo están haciendo ¿cómo? En espíritu y en verdad. Amén. Aunque no tengamos lucecitas, que Jesucristo sea nuestra luz en nuestro corazón. Que Él levante su rostro sobre nosotros y nos traiga paz. Esa es la adoración que Dios está buscando. Se trata de agradar a Dios, no de impresionar a la gente. El show.
Y no venimos a hacer un show, hermano. Venimos a pasar tiempo en la presencia del Señor. ¿Cuántos creen esto? Amén. Y era el tipo de adoradores que yo estaba buscando. Y al final, en el verso 25 al 26, Jesús está hablando tan claro, porque le dice la condición que ella tiene y aún así quiere tratar con ella, quiere darle agua viva. Y cuando ella se da cuenta de la enseñanza de Jesús en el versículo 25, el versículo 25 le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, sé que Cristo viene, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Se acuerdan que la conversación comenzó con que si tienes agua, yo te doy de la mejor agua? Pero aquí ella quiso hacer énfasis en lo religioso, pero ustedes adoran allá y nosotros acá. Y Jesús replantea la conversación. Y es cuando le dice: mira, aquí lo más importante es que tú adores a Cristo, adores al Señor en espíritu y en verdad. Y entonces Cristo, después de hacer ese planteamiento, ella le dice: está bien. Ella no quiso seguir la discusión religiosa que ella empezó. Y luego ella le dice: está bien, vamos a ver cuando venga el Mesías, el Cristo va a aclarar todo esto, si es aquí, allá o donde sea. Y es ahí donde Jesucristo se revela. Verso 26 de Juan capítulo 4. Jesús le dijo, ¿se acuerdan cuando Moisés le dijo: Señor, y si Faraón pregunta, ¿quién me mandó a liberar al pueblo? La respuesta del Señor fue: yo soy. Así hablaba Jesús, como Dios, como Señor. Cuando ella decía: cuando venga el Mesías, el llamado Cristo, vamos a entender y saber todas estas cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Esta declaración era la deidad de Jesucristo declarada, de la persona que nos va a confirmar a través de su Espíritu Santo si estamos adorando en espíritu y en verdad. Dios no anda buscando gente perfecta. Él está buscando a los que quieren ser perfeccionados. Dios sabe nuestras limitaciones. Cuando Pablo empieza a hacer énfasis de que tengo este aguijón en la carne que me abofotea, el Señor le dice: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces no dejes que el enemigo te haga sentir que tú no eres digno de estar alabando al Señor. No permitas eso. Ven aún con tus limitaciones y el Señor va a completar la buena obra que ya le empezó. Tienes que creerle al Señor, no a las circunstancias, no a las presiones de este mundo, no a las debilidades de nuestro entendimiento. Pero yo no me veo adorando en espíritu y en verdad como Dios quiere. ¿Debo seguir adorando? Sí, porque mientras más tú lo busques en espíritu y en verdad, el Señor te va a perfeccionar en la adoración. ¿Cuántos le creen a Dios que Él puede hacer eso? Que Él te puede llevar a otro nivel de adoración. Y entonces, hoy Dios nos está haciendo una invitación. Dejar a un lado la religiosidad, la actividad rutina religiosa, dejar la apariencia, dejar de tratar de impresionar, dejar una adoración superficial para tener una adoración espiritual. Mire el llamado del Señor en esta palabra, hermano. El Señor nos quiere llevar a otro nivel de adoración. No, que no somos muchos, no importa. Pablo y Sila, ¿cuántos eran? Pero eso dice, donde hay 2 o 3. Entonces no busque la adoración de que, porque tiene que ser mucha gente cantando. No es la cantidad, es la calidad de los que están conectados en espíritu y en verdad. Allí el Señor quiere cumplir su voluntad. Amados, en esta mañana Dios quiere que mejoremos nuestra calidad de adoración. Claro que puede estar bien, pero puede estar mejor. Y el único que no tiene nada que mejorar es Dios. ¿Cuántos creen que sí podemos mejorar nuestra adoración, hermano? Amén. Y que el Señor nos puede llevar a otro nivel de adoración, hermano. Más profunda, más
penetrada en su palabra y en espíritu y en verdad. Les invito a que hoy nos pongamos de pie y que podamos orar al Señor. Que nuestra adoración sea la que Él está buscando. Mire, no se preocupe si a la gente no le está gustando. No, este no es el énfasis. El Señor está hablando aquí en esta mañana, porque Él está diciendo, ando buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces el Señor no quiere que tú le estés haciendo énfasis de a quién le está gustando, sino que si a Dios le está agradando, yo lo puedo hacer en espíritu y en verdad. Amén. Porque ¿sabe qué? Dios no mira la apariencia, Él mira nuestros corazones. Y Él sabe quiénes lo estamos haciendo en espíritu y en verdad. Oremos. Hoy, Señor, entendemos que no buscas perfección, buscas corazones sinceros, forma en nosotros un espíritu de adoración verdadera. Quítanos toda religiosidad y llévanos a conocerte profundamente. Enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Que nuestra vida entera, constantemente, en tiempo y fuera de tiempo, en el templo y fuera del templo, sea una ofrenda agradable, de olor fragante para ti, Señor. Hoy rendimos nuestro corazón y decidimos ser adoradores que tú estás buscando en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.